Dijimos hasta el momento que existen algunos nucleídos que pueden llegar a ser inestables, es decir, van a ir transformando la composición de protones y neutrones que presenta el núcleo a lo largo del tiempo, es decir, a medida que va pasando el tiempo se va modificando la composición inicial del núcleo de ciertos átomos. Esto es lo que conocemos como desintegración radioactiva. La desintegración radioactiva presenta distintas formas que están mencionadas en esta diapositiva y vamos a hacer una primera gran división diciendo que los primeros que aparecen acá, que son la desintegración alfa, beta negativa, beta positiva y captura electrónica, son mecanismos en los que intervienen partículas. Y los dos finales, que son la desintegración con emisión de rayos X y la desintegración con emisión de radiación gamma, son mecanismos en los que interviene energía, radiación en forma de energía. La primera forma de transformación de un núcleo que vamos a ver es la desintegración alfa. En esta desintegración, el núcleo libera o se desprende de este núcleo una nueva partícula que se va del átomo, que se denomina partícula alfa, que está formada por dos protones y dos neutrones que salieron o fueron quitados del núcleo. Entonces, si recordamos la forma de ecuación que habíamos visto antes de representar a el nucleído madre, luego de la transformación se convierte en nucleído hija y para compensar las modificaciones siempre había una forma de radiación para que los balances de masa y energía sean iguales. De los dos lados de esa flecha tiene que estar conservada la masa y la energía. Fíjense entonces que esto en la realidad, ¿qué es lo que ocurre? Si le resto a la madre, al nucleído madre, dos protones, deja de ser ese elemento de la tabla periódica porque se corre dos lugares para atrás en la tabla y se convierte en un nuevo elemento. Y como yo resté dos protones y además estoy sacándole dos neutrones al núcleo para formar la partícula alfa, ¿qué va a pasar? El número de masa A de la madre, del radionucleido madre, se convierte en un nuevo número de masa que tiene menos 4. Si lo vemos con el ejemplo de acá abajo, el elemento de la tabla periódica llamada radón 226, que ocupa el lugar 88 en la tabla, cuando sufre una desintegración alfa, se transforma en un nuevo elemento de la tabla periódica que está dos posiciones más abajo, que es el radón 222. La posición 88 menos 2 lugares se convierte en 86, por lo tanto es un elemento de la tabla periódica diferente. Y el número de masa 226, al restarle 4, se convierte en 222. ¿Por qué? Porque perdió dos protones y dos neutrones, es decir, le resté 4 partículas. Esas 4 partículas no es que desaparecen y dejan de existir, sino que pasan a formar parte de la partícula alfa. Si lo vemos gráficamente, que generalmente es la forma en que se toma en el parcial, vamos a ver que el nucleído madre pierde 4 elementos, 2 neutrones y 2 protones, quedando por un lado disparada esta partícula alfa y por el otro lado un nucleído hija
que perdió 4 elementos de su núcleo. Como resumen, podemos decir que esta partícula alfa o radiación alfa en forma de partícula es una de las partículas más fáciles de detener. Es decir, puede utilizar como blindaje simplemente una hoja de papel. No produce un riesgo biológico significativo, o radiológico mejor dicho, porque queda en la superficie. Y no es muy fácil de detectar por su bajo poder de penetración. En general, la partícula, una vez que es disparada o sale eyectada del núcleo, sigue una trayectoria bastante recta. Otra forma en la que puede transformarse un núcleo de un átomo es que uno de los neutrones que forma ese núcleo se transforme en un protón. Toda esta transformación de un neutrón en un protón va a generar que se libere una partícula que sale disparada con alta velocidad que lleva carga negativa, porque el neutrón era carga cero. Para convertirse en positivo quiere decir que hay una parte de ese neutrón que se sacó, la parte negativa se sacó del neutrón para que se haga positivo. Esa parte negativa es la partícula beta que tiene la misma carga que un electrón. Por eso es beta negativa. Acuérdense, para mantener ambos lados de la ecuación el balanceo de masas y energía, se compensa también generándose otra partícula que se va a llamar antineutrino, que prácticamente no tiene carga, o sea, es como si fuera un neutrón con una masa mucho más pequeña, muy chiquitita. Esto, en la ecuación que habíamos visto, vemos que el nucleido madre se transformaba por la desintegración en un nucleido hija más una forma de radiación. Fíjense que como un neutrón se transformó en un protón, ¿se acuerdan que el número atómico Z representaba la cantidad de protones? Por lo tanto, al nucleido hija se le va a sumar un protón. Ahora, ¿qué pasa con el número de masa? Era la suma de protones más neutrones. Como un neutrón se transformó en un protón, ese número queda igual, porque resté 1 a los protones, pero le sumé 1 a los neutrones. Por lo tanto, el número de masa A en azul queda exactamente igual. Esta forma de desintegración se llama beta negativa. La desintegración beta negativa, entonces, lo vemos con un ejemplo. Tenemos el cesio con número atómico 55, el cesio 137, se va a transformar al sumarse un número atómico en el 56, se mueve un lugar en la tabla periódica hacia arriba. De cesio pasa a ser bario y el número de masa queda exactamente igual, es decir, el cesio 137 se transforma en el elemento bario 137, junto con la liberación de la radiación beta negativa. Si a esto lo vemos en el gráfico, vamos a decir entonces que teníamos el nucleido madre que va a perder una partícula beta negativa y un antineutrino, quedando un nucleido hija con un neutrón menos y un protón más. Otra forma en la que puede transformarse un núcleo es que uno de los protones que está en ese núcleo madre, del nucleido madre, se transforme en un neutrón. Es decir, era una cosa que era positiva
se transforma en un neutrón, entonces va a perder parte de eso positivo hasta equilibrarse las cargas y que quede en cero. Por eso se elimina o se libera una partícula beta positiva que se va a llamar positrón. Igualmente, para mantener el equilibrio de masas y energía, también se va a generar una partícula con una masa sin carga y una masa muy pequeña, que es el neutrino. De esta forma, en la ecuación que siempre venimos viendo, teníamos nucleído madre, nucleído hija y la radiación. En este caso, como yo transformé un protón en otra cosa, les tengo que restar 1 al número atómico, que era el Z, ¿se acuerdan? Quedando Z menos 1. Por lo tanto, el nucleído hija va a ser un elemento de la tabla periódica posicionado un escalón más abajo. Algo importante a destacar es que esta forma de desintegración no existe en la naturaleza. La beta negativa sí, pero la positiva no. Se genera a través del bombardeo de los núcleos. Y es una forma muy importante utilizada en medicina. Por ejemplo, existe el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, que utiliza este tipo de radiación, y el SPECT-TC, que es lo mismo también. Es un sistema más evolucionado que utiliza la emisión de positrones. En esta forma de desintegración de un núcleo, entonces vemos un ejemplo. Tenemos el sodio, que ocupa la posición 11 en la tabla periódica, siendo el sodio 22 el isótopo radioactivo o el nucleído radioactivo. Como pierde un protón, ¿qué va a pasar? Se convierte en 10, es decir, en otro elemento. Se mueve un lugar en la tabla periódica hacia abajo y se convierte en neón 22. Y junto con esto, para equilibrar las masas y las energías en ambos lados de la ecuación, se van a liberar entonces una partícula beta positiva o positrón y un neutrino. Si vemos en forma de gráficos esto, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que es una beta positiva? Si hay un neutrino. Vamos a tener una beta positiva o positrón liberada, el nucleído madre, y un nucleído hija que va a quedar con un protón menos y un neutrón adicional. Como resumen, vamos a decir que esta es un poco más penetrante, es decir, para poder frenar el pasaje de esta radiación hay que usar ya no un papel, sino una fina hoja de metal. Existe cierto riesgo radiológico, sobre todo porque si atraviesa una fina hoja de metal puede pasar a través de la piel y los ojos y llegar a lograr cierto grado de contaminación interna en el organismo. La característica que van a tener es que estas partículas que son liberadas van a tener una trayectoria que ya no es tan lineal como la alfa, sino que puede ser con distintas desviaciones, una trayectoria tortuosa, como dice acá. Si vemos ambos casos, por un lado vamos a tener en cuenta que si tenemos un antineutrino como resultado, estamos hablando de que se liberó una partícula beta negativa. Si tenemos un neutrino, estamos diciendo que se generó un positrón, es decir, una partícula beta positiva. Bueno, otra forma de transformación que puede sufrir un núcleo de un átomo es cuando un electrón de la capa más cercana al núcleo pega un salto o es
extraído de esa capa cercana, se acuerdan que era la capa K, la más cercana al núcleo, y pasa a formar parte del núcleo. Ese electrón se va a unir con un protón, como el electrón tiene carga negativa, va a unirse a cualquiera de los protones y se va a formar entonces un neutrón, porque el protón tiene la misma carga positiva que el electrón, por lo tanto al unirse se forma un neutrón. Estas transformaciones van a generar que entonces se genere también un neutrino como otra partícula anexa. Eso es lo que ocurre en el núcleo. Pero ¿qué pasó con el hueco o el espacio que dejó ese electrón de la capa K? No puede quedar sin ser ocupado. Por lo tanto, algún electrón de las capas posteriores va a saltar y va a ocupar ese lugar. Cuando ese electrón se mueve de su órbita o de su capa, por ejemplo la M, N o L, sale de esa capa y va a ocupar el hueco que había quedado libre en la capa K, se produce una liberación de energía muy importante y es lo que conocemos como rayos X, que van a ser característicos del nucleido hija, es decir, aquellos átomos que producen nucleidos hija en los cuales se liberan rayos X, cada uno va a tener un tipo de rayos X diferente, con una energía diferente. Si lo vemos en la forma de las ecuaciones anteriores, dijimos que del núcleo se sacaba un protón porque se unía al electrón, por lo tanto el Z queda en Z-1, y como el número A era Z más N, yo le resté 1 a Z, pero le estoy sumando 1 a N. Entonces el A queda igual. Si lo vemos en un ejemplo, vemos el cromo 51, cuando pierde un electrón de la capa K y salta al núcleo, se va a transformar en el vanadio 51. Esta propiedad que tienen estos materiales es lo que se utiliza en el interior de los tubos de aparatos de rayos X para poder generar los rayos X. Esta transformación es la que ocurre dentro de un tubo de rayos X para poder generarse luego, al atravesar el cuerpo y una placa radiográfica, regenerar una imagen. Si lo vemos en un gráfico, vemos acá entonces que, por ejemplo, teníamos un electrón de la capa K que sale y se acerca al núcleo. Cuando toma contacto con el núcleo, se va a unir a un protón para formar un neutrón. Este espacio va a ser ocupado por otro electrón que va a provenir de una capa más externa. Cuando este electrón salta a este hueco, se va a producir la liberación de energía denominada rayos X. Algunas de las características que va a tener esta radiación X es que no posee ni carga ni masa, es energía pura y es extremadamente penetrante. Es decir, para poder frenarla o detener el paso de esta radiación X, se deben usar materiales tales como el plomo, si es metálico, o mezclas especiales como el hormigón. Por lo tanto, va a presentar un riesgo radiológico bastante importante y de forma artificial lo que se hace en el tubo de rayos X es bombardear, por ejemplo, una placa de material de cromo con electrones, y esos electrones con los que yo estoy bombardeando, el rayo de electrones o el haz de electrones va a apuntar hacia los electrones que están en la capa K para empujarlos y sacarlos de ahí y que ese electrón se vaya al núcleo.
Cuando queda ese hueco libre, se produce el salto de los electrones de capas exteriores y va a generar la liberación de radiación X. En algunos elementos o núcleos, cuando se produce la radiación o la desintegración alfa o beta, para poder compensar esos balances de masa y energía, en algunos casos particulares se produce también la liberación de radiación denominada gamma, que es una forma de radiación electromagnética, como dijimos que era también la radiación X. Es decir, no tiene masa ni carga, es energía pura. Entre las características, dijimos entonces que no tiene ni masa ni carga, pero es muy penetrante. De todas las formas de radiación que vimos hasta acá, es la más penetrante. Y solamente puede ser parada o detenida por paredes de plomo o planchas de plomo extremadamente gruesas o paredes de hormigón muy gruesas. Existe un riesgo radiológico muy grande a la exposición de rayos gamma y como tiene tanta energía puede ser detectado aún en niveles muy pequeños. O sea, así haya una pequeña cantidad de radiación gamma, es detectado por los dispositivos. Si vemos a grandes rasgos la diferencia entre estos dos tipos de energía, la radiación X y gamma, fíjense que los rayos X se generaban cuando el electrón de una capa externa saltaba a ocupar el hueco que quedó en la capa más cercana, la K. Es decir, se genera la nube electrónica. En cambio, los rayos gamma se liberan directamente del núcleo. Los rayos X tienen un espectro continuo y los rayos gamma tienen picos de energías discretas, no hay un valor continuo. Y después las similitudes son que los dos atraviesan la materia sólida, los dos son ondas electromagnéticas, ambos van a producir efectos biológicos y tienen una fuerte interacción con cualquier tipo de materia. Simplemente para ver la diferencia entre una onda mecánica, como podría llegar a ser el sonido, o por ejemplo lo que se produce cuando yo tiro una piedra en un charco o en un lago, vamos a ver que las ondas electromagnéticas, a diferencia de las mecánicas, se pueden propagar en el vacío. El sonido, por ejemplo, en el espacio exterior no puede circular, no existe. Si pensamos en dos astronautas en el espacio, por más que esté uno al lado del otro, no van a escucharse, salvo que tengan algún dispositivo de radio o algo, porque el sonido necesita un medio mecánico, por ejemplo el aire, el agua, el suelo para poder transmitirse. En el vacío no puede viajar, la onda electromagnética sí. Y las ondas electromagnéticas tienen otra característica importantísima, que es que viajan a la velocidad de la luz.